Es una tarea muy grande, pues estamos ante instituciones que han sido instrumentalizadas durante décadas por actores de la corrupción. Como gobierno, para contrarrestar estos mecanismos de corrupción, hemos acordado criterios para el pago de la obra pública que ha sido contratada por gobiernos anteriores. Este proceso, además de que busca aumentar la transparencia, responde a criterios de administración del presupuesto, ya que la ejecución no puede hacerse en un solo desembolso pagando todo de una vez, y los pagos de deuda de arrastre se deben distribuir porque el monto de los compromisos es mayor a la disponibilidad financiera. Por otra parte, hay que asegurar el pago a todas y a cada una de las empresas constructoras que están ejecutando obra pública, pero sin caer en favoritismos o dar lugar a incentivos corruptos. Para estos efectos, el proceso que se ha acordado y que se ha venido aplicando está basado en 4 principios básicos. El primero es que no se repite el pago a empresas que ya han recibido pago el mes anterior, con el fin de que todas las empresas constructoras puedan participar en los pagos y recibir recursos en función de los avances físicos y de los pagos retrasados que les corresponde en tal razón. Poniendo orden a los pagos y distribuyéndolos de mejor manera, podemos lograr que la ejecución financiera esté efectivamente alineada con el avance físico de los proyectos. Es decir, a medida que el avance físico que está haciendo un constructor de una obra va progresando, en esa medida se va avanzando en el pago para permitirle que siga trabajando. Pero esto implica, además, que se sincronice los pagos a empresas, ejecutores y supervisoras, porque efectivamente necesitamos que sean las supervisoras las que vayan constatando que las empresas ejecutoras han avanzado efectivamente en el pago. Y de esta manera, mediante esos principios, se espera que los pagos a las empresas se repitan cada 3 o 4 meses como máximo, hasta progresivamente ir completando los pagos a medida que el presupuesto y la disponibilidad de recursos en el Ministerio de Infraestructura y Vivienda existe, y que se va terminando la obra pública que fue contratada por los gobiernos anteriores. Este procedimiento fue acordado y se traducía en una estructura de pagos que se acordaba entre el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Finanzas y la Presidencia. La arquitecta de la Vega no siguió este procedimiento, aprobando algunos pagos que se encontraban fuera de estas lógicas, y en tal función, por tal causa, fue removida de su cargo. Y he tomado la decisión de nombrar al doctor Félix Alvarado como nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El ministro Alvarado es un profesional con grandes capacidades, tiene un doctorado en Administración Pública, que además hasta este momento fungía como coordinador de la iniciativa de infraestructura para el desarrollo denominada Avenidas para el Buen Vivir, que se ha venido preparando por el Gobierno de la República. Con la inclusión del doctor Alvarado en el gabinete, aseguramos un profesional altamente calificado para garantizar la ejecución transparente de un ministerio cuya obra es fundamental para el avance de este país y para el logro de los objetivos de este gobierno. Ministro Alvarado, por favor. Gracias. Empiezo por agradecer al señor presidente Bernardo Arévalo la confianza por permitirme servir en esta posición, pero además insistir también en agradecer a la sociedad, a la población guatemalteca, porque lo que vamos a hacer es duro y difícil. No va a ser fácil, va a llevar mucho trabajo, va a costar. Y eso solo se puede hacer si lo hacemos juntos. Pero no quiero hablar sobre la dificultad que podemos enfrentar, sino por qué hay que hacerla. Esa es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo. ¿Por qué importa el Ministerio de Comunicaciones? ¿Por qué importa que hagamos bien lo que hace el Ministerio de Comunicaciones? Yo los invito a pensar en la palabra comunicaciones. Es conectar lo que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
hace, sobre todo desde el Estado, es conectar guatemaltecos con sus anhelos. Pensamos a veces que lo que tenemos es derecho a una carretera, que ahí es donde se va la mayoría de la plata del Ministerio de Comunicaciones. Pero no tenemos derecho a una carretera. Los ciudadanos a lo que tenemos derecho es a llegar a tiempo y bien a donde queremos ir. Esa es la tarea del Ministerio de Comunicaciones y es por eso que estoy yo en esa cartera, para hacer eso, asegurarnos que los guatemaltecos y las guatemaltecas puedan llegar a lograr sus anhelos, esos anhelos económicos, esos anhelos sociales, esos anhelos que pueden ser tan sencillos como ir a ver a su familia o tan complejos como conectar su productividad con el mercado global. Y se lo merecen. Y lo que nos ha pasado es que nos hemos enfrentado a un ministerio al que se le ha destruido, se le ha pervertido y se le ha utilizado para mal. ¿Qué significa eso? Pensemos en la gente que trabaja ahí dentro. Son los ingenieros, son personas técnicas, son personas que saben su tarea y sin embargo han perdido completamente la dignidad porque son vistos como simple manera de hacer enriquecimiento ilícito. Y eso no se vale. Ellos tienen derecho a dignidad y pueden hacer bien su trabajo. Y por eso es que nosotros tenemos que ayudarlos a hacer bien ese trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que trabajemos con eficiencia, que trabajemos con transparencia y sin corrupción, tanto hacia adentro del ministerio como para con sus proveedores. A eso es a lo que voy yo, para eso es que estoy yo. Es para comenzar a hacer ese viraje donde podamos tener un ministerio que haga mejor lo que debería de estar haciendo, que es conectar a las personas con sus anhelos. ¿Qué significa eso en este momento? Es que tenemos que pensar acerca de cómo concretamos eso que estaba describiendo el señor presidente. Y de eso se trata precisamente. En los siguientes días estaremos hablando de los mecanismos específicos que nos permiten hacer eso. Pero por lo menos puedo poner sobre la mesa que estamos claros que tenemos que desarrollar un ministerio que es capaz de gestionar la obra pública. ¿Y eso qué significa? Que no basta con simplemente estar asignando proyectos a dedo o por casualidad. No, tenemos que tener sistemas que funcionan bien para que de aquí en adelante cualquiera que se vincule con el ministerio lo pueda hacer con la confianza de que va a tener una relación transparente, una relación eficiente y sin corrupción. Y por el otro lado, lamentablemente heredando un ministerio con muchos problemas, con retos importantes, una cartera de proyectos que superan los compromisos con mucho, como ya lo decía el señor presidente, la capacidad de pago. Nos han dejado un ministerio que está ahogado en compromisos que ni siquiera reflejan necesariamente caminos por hacerse bien, sino simplemente arreglos entre personas. Tenemos que salir de eso y esa es la segunda parte de nuestro trabajo, que por supuesto viene primero, que es la de limpiar esa cartera, encontrando, como ya lo dijo el señor presidente, cuál es la manera más justa, más equitativa y más transparente y sin corrupción de limpiar la cartera que viene arrastrada y que nos da tantos retos. Entonces, los invito a que pensemos que ciertamente estamos en un lugar muy difícil con el Ministerio de Comunicaciones en este momento. Recibimos una institución difícil, pero sí queremos llegar, sabemos llegar a un lugar donde esa cartera, ese ministerio pueda servir a la sociedad en su desarrollo. Y para eso necesitamos tomar acciones que van a ser duras y difíciles. ¿Y qué significa eso? Necesitamos el apoyo, necesitamos la colaboración, queremos hablar con todo el que se involucra en esto. Creemos que todos, hasta los que han estado trabajando en este momento o hasta acá con el ministerio en condiciones que podrían cuestionarse, son capaces de reconocer su propia dignidad como contratistas, su propia dignidad como políticos y actores en torno a esa institución, y todo el que tenga esas condiciones tiene la posibilidad de moverse hacia adelante. Así que, señor presidente, nuevamente agradezco la confianza y aquí vamos a hacerlo mejor. Muchas gracias, ministro. Quedamos abiertos a bien, señor presidente, unas preguntas. Gracias. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, medios de comunicación. Empezamos las preguntas con la periodista Sonia Pérez de AP. Gracias. Buenas tardes, presidente. Tengo dos preguntas. Presidente,
tengo varias preguntas. Sobre el nuevo ministro, ya hay voces que están empezando a decir que no están de acuerdo con la nominación del ministro. Parece que se está haciendo una costumbre el estar cuestionando las decisiones del presidente en otras instancias. ¿Qué opinión le merece al presidente esto? También quiero preguntarle sobre México y lo que ustedes lograron en dos temas específicos. Uno, migración. Los acuerdos específicos, no toda la parafernalia de la reunión, no, los acuerdos específicos a que se llegaron. Y el Tren Maya, porque en México hay mucha discusión sobre la posibilidad de que el tren esté afectando las áreas verdes, todo esto, y en función de que pasaría por áreas protegidas acá, ¿qué opinión le merece al presidente si sí o no hay una posibilidad con el Tren Maya? Y por último, los incendios, presidente. Siguen los incendios, ya vio la calidad de aire en el país, está afectando bastante a la población, pero en el Cerro de las Minas y en Petén los incendios continúan. ¿Qué se está haciendo para finalmente tratar ese tema? Gracias. Bueno, en primer lugar, sobre las críticas a los nombramientos de gabinete, yo creo que usted ya lo resumió muy bien. Son poco serias, tienen toda la mala intención del mundo, no son sostenibles. Creo que pocas veces ha habido un gabinete tan calificado como el que tenemos ahora, y la llegada del doctor Alvarado a este puesto es simplemente un ejemplo más de eso. En tema de los acuerdos migratorios con México, mire, hay varias, se trabajó en distintas áreas de la cuestión migratoria. Vamos a empezar, por ejemplo, a hacer trabajo conjunto para reforzar pasos migratorios, para facilitar el paso regular en una serie de puestos migratorios, como el Ceibo, como ingenieros, etcétera. Son 4 donde vamos a estar trabajando conjuntamente para reforzar esta presencia que facilite la regularización de la migración, pero que también sirva a efectos comerciales y sirva para combatir el contrabando, etcétera. Hablamos en la necesidad de trabajar de manera conjunta a ambos lados de la frontera que nos une en la identificación de las redes criminales que manejan el flujo del tráfico de personas y que son fuente de preocupación profunda para ambos países. Eso es algo que fue discutido entre los grupos de seguridad que tuvieron reunión, como ustedes ven, de preparatorias antes para poder avanzar. Y le digo cosas que en ese momento ya fueron claras, porque hay otros temas en la agenda de discusión que se continúan discutiendo, como la posibilidad de ampliar las visas de trabajo, inclusive tener visas de trabajo a México, pero eso es parte de una discusión y usted quería concretamente lo que dijimos ahí. El tercer punto es el del Tren Maya. Mire, el Tren Maya tiene 2 posibles puntos de entrada desde el punto de vista de México. Uno es efectivamente por el Ceibo, en donde entraría entre las 2 áreas, no a través del área, sino entre la Laguna del Tigre y la Sierra de Lacandón. Pero no estamos pensando en eso. Estamos pensando en el hecho de que pueda haber una línea, que Belice baje la línea del Tren Maya de Chetumal hasta Belice, lo que permitiría que Guatemala se conectara desde Flores hasta Belice, siguiendo sencillamente la carretera actualmente trazada, que no pasa por ningún área protegida, que no implica ningún problema ni arqueológico ni de medio ambiente, y que conectaría efectivamente a nuestro país con todo el circuito que está ya circulando en ese gran turismo que existe en la península de Yucatán. Y en ese sentido son las conversaciones que estamos empezando a desarrollar. Gracias, señor presidente. Continuamos con Walter Morales de TN23. Presidente, buenas tardes. Ministro, bienvenido. Un poco hablando acerca de esas oposiciones que rápidamente se presentan ante nombramientos, ¿qué opinión le merece, presidente, que incluso la Comisión del Congreso encargada de comunicaciones ya ha emitido un comunicado de prensa en donde esta comisión asegura, o más bien dicho, se muestran inconformes ante este nombramiento, ya que según ellos, el ministro, con todo respeto, según ellos, carece de experiencia para poder desempeñar este cargo y también, según indican, está sujeto a una investigación por un presunto delito de lavado de dinero? ¿Qué es lo que se puede hablar acerca de este respecto? Y por último, una segunda pregunta para usted, mandatario, acerca de los gobernadores que aún resta por nombrar, si se pudiera hablar un poco acerca de cuándo podrían darse estos nuevos nombramientos que restan por oficializar.
Bueno, sobre la primera, la verdad habría que preguntarle a la comisión, porque entiendo que el presidente de la comisión salió distanciándose de la declaración, diciendo que él no la había avalado, etcétera. De manera que creo que la declaración es poco seria en todos sus aspectos, de manera que no tiene sentido ni siquiera entrar a considerarla. Y sobre los gobernadores, estamos en el curso de esta semana terminando el análisis para poder hacer los nombramientos correspondientes. Continuamos con Brenner Ruiz de Canal Antigua. Buenas tardes. La pregunta es, ¿usted tiene el dato de a cuánto asciende la cantidad que pagó la exministra de Comunicaciones a esta empresa constructora? O si nos puede ampliar un poquito más el detalle, teniendo en cuenta que la semana pasada la ministra también estuvo en algunas reuniones con una empresa constructora que llevaba el paso a nivel de la zona 11 y también de la avenida Petapa. Entonces, para que nos pueda aclarar, porque algunas personas piensan que es por esa empresa. Gracias. No tiene ninguna relación los dos casos. Son dos casos que son completamente separados. Bien, recibimos ahora a Giovanna García del periódico Investiga. Buenas tardes, presidente. La pregunta es, ¿cuáles fueron las empresas a las que la ministra habría beneficiado saltándose el mecanismo que usted estableció? ¿Y cuál es si el mecanismo ya establecido fue roto? ¿Cuáles van a ser las sanciones o acciones del gobierno contra esta funcionaria que pues incumplió una política establecida, ¿verdad? Mire, la sanción es el no haber cumplido con una estructura de pagos acordada que había sido establecida, condujo a la pérdida de confianza, porque sobre todo siendo un ejercicio en donde había entre el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comunicaciones y la Presidencia un trabajo para alcanzar acuerdo alrededor de esto, al no respetarse el acuerdo se rompe la confianza, y la sanción ha sido precisamente que pues hemos tenido que removerla y nombrar a una persona en su lugar. Y los nombres y los montos están todos ustedes pueden ir a Guatecompras, a los portales, ahí están todos los pagos que se han hecho por el Ministerio de Comunicaciones en los últimos tiempos, ahí tienen la información. Esta pérdida de confianza hacia la exministra ahora también va a ser hacia las empresas, porque pues estas empresas de cierta forma también sabían del mecanismo nuevo y de alguna forma pues recibieron estos pagos, ¿no? Las empresas no eran suscriptoras del mecanismo. El mecanismo es un mecanismo interno del gobierno, de manera que las empresas no formaban parte de ese mecanismo y no participaban. A las empresas se les asignaban los pagos. Aquí hubo empresas que se les asignaron otros pagos que no habían sido autorizados. Eso es lo que pasó. Ahora recibimos a Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenas tardes a ambos. ¿Aló? Ya. Retomando un poquito la pregunta que hacía mi compañera, si bien no se sabe, digamos, qué empresas y todo, ¿cuándo se detectó que la ministra estaba haciendo esos pagos hacia la empresa sin cumplir con el mecanismo? Y la segunda pregunta es para el nuevo ministro. Usted fue financista del partido Movimiento Semilla, según una investigación, con $44,000. ¿Podría ampliar de dónde vinieron esos $44,000 y si únicamente fueron esos $44,000 o hubo más financiamiento? Para aclarar. Gracias. Gracias. Sobre la segunda pregunta, empezaría por decir que, un poco como ya señalaba el señor presidente acerca de Guatecompras, lo mismo sucede en el caso de estos fondos, porque son fondos perfectamente trazables por el sistema bancario. Entonces, si quisiéramos saber de dónde vienen, ahí están, es cuestión de preguntar a la IDE, pero lo puedo contestar yo. Esos son fondos de mi fondo de retiro personal. Tomé los fondos para darlos en préstamo al partido. Los fondos fueron repagados según el plazo estipulado y esa deuda pues se liquidó, y ahí no hay ningún ilícito ni sospechoso ni mucho menos. Es una transacción que quedó completamente documentada en todos los órdenes, jurídico, financiero, y que es absolutamente transparente. ¿Fueron $44,000? Sí. Y sobre la primera pregunta, sencillamente nosotros hacemos precisamente como tenemos este mecanismo, hacemos un monitoreo sobre los pagos que se van realizando para chequear que efectivamente está implementándose ese mecanismo, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que había pagos que no correspondían. ¿Cuándo se hizo el monitoreo, presidente? ¿Perdón?
¿Cuándo se hizo el monitoreo? ¿Cuándo se hizo el monitoreo? La semana, ¿hoy qué día es? Hoy es lunes, estuvimos haciendo el monitoreo durante un par de días de la semana pasada, ahí fue donde nos dimos cuenta. Muy bien, por último recibimos a Rodrigo Pérez del Diario de Centroamérica. Sí, muy buenas tardes, presidente. La exministra de la Vega fue, digamos, de los funcionarios de su gobierno que más denuncias por corrupción presentó dentro del CIP. Ahora que ella ya no está, ¿qué va a pasar con esas denuncias? ¿Quién les da seguimiento? ¿Siguen teniendo validez legal? ¿Cómo queda esa situación? Mire, el trabajo contra la corrupción en este gobierno va a seguir de manera clarísima. Esas denuncias pues tienen su vigencia. El ministro, a medida que vaya avanzando en su trabajo, en donde encuentre que es necesario, presentará denuncias como las que se han presentado por los distintos ministros. Recuérdense que nosotros lo que estamos haciendo es que tenemos un portal de denuncias en el portal de la Comisión contra la Corrupción. Ahí pueden ir encontrando ustedes todas las denuncias que van siendo hechas por las distintas instituciones del Estado y donde se le puede dar, no es una lista muerta, es una lista en donde se va alimentando a medida que hay algún tipo de avance en la gestión de esta denuncia, o se va aclarando el tema, o va entrando a otro nivel de proceso, de manera que es una lista viva, así que ahí pueden consultar todas las denuncias que van a ir saliendo. Pero no pierde, digamos que no pierde vigencia ni legalidad de estas denuncias que ya se hicieron. No, de ninguna manera. Muchísimas gracias por la información, señor presidente, y también al señor ministro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. De esta manera damos por concluida la conferencia de prensa. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.